Muy buen día, sean bienvenidos y bienvenidas a este programa que lleva por nombre Vámonos Derecho. Un programa que tiene como principal finalidad el incremento de la cultura de la legalidad, así como también el transmitir conocimiento jurídico mediante la exposición y análisis de diversos temas de interés precisamente en materia de derecho. Este programa surge justamente a raíz de muchos cuestionamientos e interrogantes que una gran cantidad de personas le realizaban a un servidor, y fue de esta manera que nos dimos cuenta que en la sociedad mexicana existe un fuerte desconocimiento de la materia jurídica y un fuerte desconocimiento real de información. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que muchas veces las personas somos sujetas de fraudes, de engaños o de victimización precisamente por no conocer o no reflexionar en materia de derecho. Y pues bien, justamente es aquí la labor que estamos presentando y lo manifestamos por medio de este proyecto que recibe el nombre de Vámonos Derecho, proyecto que estamos iniciando por medio del canal de YouTube y también transmisiones en internet, precisamente ocupando la facilidad que nos otorgan en nuestros días los medios electrónicos y las redes sociales también, por supuesto, y de esta manera vamos a poder estar cada vez más cerca y así ir ampliando los canales de comunicación. De tal manera que les damos la más cordial de las bienvenidas. Les repito, mi nombre es José Luis Plantada, el nombre de estas emisiones es Vámonos Derecho y por supuesto agradeciendo su amable escucha. No sin antes vamos a comenzar dejando las vías de comunicación para que todos ustedes nos puedan enviar sus dudas y comentarios, así como sugerencias de temas a tratar. Por supuesto lo pueden hacer a través del siguiente correo electrónico: juridicas.joseluis@gmail.com juridicas.joseluis@gmail.com. Ese es el correo electrónico, también por supuesto con mi nombre. Me pueden seguir en las principales redes sociales donde también estamos presentes y por supuesto también estamos dando seguimiento a todas sus dudas y a todos sus comentarios. Asimismo, les hacemos la invitación para que se suscriban, por supuesto, a este canal de YouTube, ya que de una forma constante, con una periodicidad constante, estaremos abordando temas de gran importancia. Y digo de gran importancia porque ya lo hemos manifestado con anterioridad. El derecho no es únicamente para los abogados o únicamente para las personas que estudian o trabajan con leyes. El derecho es para toda la colectividad en general. El derecho tiene a una gran cantidad de aspectos que absolutamente a todos nos van a abarcar, de modo que desde el momento en que compramos un refresco hasta cuando celebramos un contrato, prácticamente en todo momento de nuestra vida estamos ejerciendo actos y hechos jurídicos. De tal manera que, como ya lo hemos venido anunciando, hoy nos ocupa dar respuesta a la interrogante ¿qué es el derecho? Justamente para ir partiendo de los conceptos básicos, o bien como pudiéramos manifestarlo en técnica jurídica, para partir de la mínima expresión y llegar a la máxima. Entonces, pues bien, vamos comenzando con este tema que tenemos para todos ustedes y se llama ¿qué es el derecho? Dar respuesta a esta pregunta, ¿qué es el derecho?, no es una situación muy fácil o que se pueda desarrollar de manera breve. Muchos filósofos y doctrinarios han encontrado teorías opuestas y de debate inclusive también para llegar a un término exacto de qué es el derecho. Sin embargo, lo que sí existen son muchas directrices que nos permiten ir comprendiendo claramente y ir formando un propio criterio de lo que es el derecho. Partimos primero del individuo en esencia. Entonces decimos que todos los individuos nacemos libres y con la capacidad de autodeterminarnos. Esto es, somos libres en la manera de pensar, somos libres en la manera de actuar y somos libres también de desplazarnos y encaminar nuestras acciones hacia donde nosotros queramos. Sin embargo, esa capacidad de autodeterminación la cedemos a un ente llamado Estado. Este es un ente abstracto, es un ente ficticio que finalmente es el receptor de la soberanía. A este ente lo llamamos Estado
Y cada uno de nosotros le damos a este Estado como si fuera una especie de regalo esta soberanía nacional o soberanía interna, porque recordemos que con la intervención de los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano a través del artículo 1, esta soberanía también es cedida a nivel internacional, ya también para los tratados internacionales. De tal manera que damos este regalo para que a su vez nos autorregule y no nada más eso, a su vez nos dé los servicios básicos y constitucionales para satisfacer necesidades sociales y colectivas, tanto inmediatas como las que ya nos garantiza la Constitución. Se habla de un mínimo de garantías constitucionales, o bien el término como lo pudiéramos definir son los cometidos esenciales del Estado. ¿Esto qué es? Bien, no es otra cosa más que el hecho de que todos los gobernados tienen derecho a que se le administre servicios básicos, tales como cuáles, tales como educación, tales como seguridad pública y tales como la paz social. Finalmente, el Estado es el encargado y el rector de estos principios, asimismo el rector de ciertos principios económicos. Y se habla de que en el mundo del derecho hay dos aspectos fundamentales también: el aspecto del ser y el aspecto del deber ser. Hablar sobre el ser y el deber ser muchas veces es complejo porque la teoría nos marca una cosa, la doctrina nos marca una cosa y en la realidad es otra. Sin embargo, el derecho siempre se enfoca sobre el deber ser, y el ser es el ente que ya les hablábamos en un comienzo, el ente que actúa de forma natural. En ese sentido, en la vida real y en la práctica real del derecho, hay muchas cosas que son, sin embargo, no deberían de ser. Y eso en México creo que es bien sabido por todos, no se diga las actuaciones de los ministerios públicos, las propias deficiencias al momento de la práctica misma del derecho. En fin, son cosas que no deberían de ser y siguen siendo. Sin embargo, habrá que apegarnos a esta conducta que busca el derecho, la conducta de el deber ser. Cuando hablamos de derecho no nos importa el ser, nos importa la norma jurídica llamada objetiva. Esta norma objetiva se sustenta en el deber ser, es decir, la norma jurídica nos marca la conducta ideal. Para que se entienda de una mejor manera, la norma jurídica busca regular y busca mantener a las sociedades. Nosotros hablábamos y hacíamos días atrás un ejercicio respecto de cómo a lo mejor nos imaginábamos el comportamiento de los nómadas o de las primeras sociedades, si es que se pudiera llamar de ese modo, de las primeras tribus o clanes que empezaron a poblar esta tierra. Y finalmente ellos no tenían un trabajo colectivo. Bueno, sí tenían un trabajo colectivo tendiente a ocupar la vestimenta, a recolectar la caza, ir a comer, etc. Sin embargo, a lo que quiero llegar es que no trabajaban los unos para los otros, hasta que la misma evolución los lleva al término de propiedad. Y es bien importante este término de propiedad para ir definiendo al derecho, porque el ser humano se empieza a dar cuenta que no es suficiente su propio trabajo para mantener sus grandes propiedades, y es así como comienza la esclavitud y también comienza el trabajo del hombre por el hombre. De esta manera se van marcando pautas y necesidades de regulación. Finalmente, a través de este principio de propiedad y trabajo del hombre por el hombre, es como se van adquiriendo mayores necesidades de algo que nos pueda autorregular, como ya mencionábamos con anterioridad. El derecho es considerado como una ciencia social en todo momento, pero en ningún momento lo podemos encuadrar como una ciencia formal o de las llamadas ciencias exactas. Esto no puede ser así porque ningún concepto de la ley requiere de verificación o no existe un método para verificarlo. Se dice que el trasfondo de la ley debe tener dos aspectos básicos: la coherencia y la congruencia. Así entendemos que el derecho es producto de la observación humana para el dominio y control social. Ya hablábamos también que el derecho se auxilia de otras ciencias llamadas ciencias auxiliares del derecho.
Estas ciencias auxiliares, por mencionar alguna de ellas, pueden ser la filosofía, la ética, la sociología, incluso por parte de un servidor, cada vez que se tiene la oportunidad, se hace la propuesta de que sea inmerso en el mapa curricular de la licenciatura en Derecho la materia de psicología, porque si partimos de que el derecho nace y se gesta en la mente, entonces también tendríamos que entender cuáles son los aspectos subjetivos que se trasladan de la mente a la realidad, que es donde va a entrar el derecho. Es muy importante también mencionar a todos ustedes que absolutamente todo el conglomerado que conforma la sociedad mexicana tenemos derechos y deberes que nos protegen y nos salvaguardan. Sin embargo, hay una máxima que nunca se debe de olvidar en este sentido. Y el otro día era una pregunta que nos hacían y la respondo precisamente ya que estamos hablando de los límites del derecho. Nos decían, ¿cómo se limita el derecho? Bien, pues los límites del derecho lo podemos responder a través de una máxima. Y esta máxima nos dice así: los derechos de un gobernado terminan donde empiezan los derechos del otro. Ese es el límite. Los derechos de un gobernado terminan donde empiezan los derechos del otro. Todos en general gozamos de un Estado de derecho. Y esto lo podemos encontrar justo en las primeras líneas. De hecho, con esto es con el texto que comienza nuestra Constitución en el artículo 1. Esto se llama igualdad de derechos fundamentales. Ya decíamos con anterioridad que todos tenemos libertad, pero puesto que tenemos una norma objetiva que es la ley que nos permite o prohíbe, entonces no somos del todo libres en esencia. Esto nos remite también a decir que todos los gobernados podemos hacer todo lo que no esté prohibido. Y fíjense muy bien, pasa sentido contrario con los servidores públicos. Los servidores públicos solamente están facultados para hacer lo que la ley les permita. Partimos también de que el hombre, por naturaleza, es un ser social, un ser que requiere en todo momento comunicarse con otros, interactuar, en fin. Entonces, se entiende que desde el momento en que existe interacción humana, es igual a un conflicto social. Entonces, siempre que el ser humano, por su naturaleza de interactuar, esté en conjunto con otros, va a haber un conflicto. Eso es más que evidente. Y el método que hoy tenemos para resolver el conflicto se llama proceso. En ese proceso, el eje rector será la prueba. Prueba entendida como un medio material, y esto es bien importante. Esta prueba que está en el proceso para resolver el conflicto debe de ser siempre física y real. Por eso yo les hacía insistencia al comienzo, al derecho no le importa lo que está de modo subjetivo, no le importa la creencia, le importa el hecho real. Hablábamos ya también que el derecho objetivo es la norma que permite o prohíbe, y esta norma tiene siempre un carácter obligatorio. Cuando hablamos de la norma objetiva, es casi inmediato el que salte la pregunta: ¿qué es la justicia? ¿La justicia se debe para el derecho o es al contrario? Bien, hemos de mencionar que la justicia es el fin principal que tiene el derecho. Precisamente existen doctrinas llamadas ajustamiento de equidad y ajustamiento de libertad. Equidad partiendo de que justicia es que cada quien tenga lo que le corresponde. Pero aquí surge también otra duda: ¿cómo el derecho logra o intenta que esto se haga? Bueno, pues lo hace justamente mediante la norma objetiva. ¿Cuál es la norma objetiva para que se entienda de un modo fácil? La norma objetiva es la ley que pasa por el proceso legislativo. Todas las leyes que nos rigen actualmente son normas objetivas que nos permiten o nos prohíben y pasan finalmente a través de un proceso legislativo. Este proceso legislativo, si no mal me falla la memoria, está contemplado en el artículo 71, 70, 71, 72 y 73, 71, 72 y 73 de la Constitución. Y esta norma que pasa por este proceso legislativo ya trae implícita la característica de justa. Y pongo un ejemplo.
Para que se cree la Ley Federal del Trabajo, parte o en teoría debe partir por una premisa que a trabajo igual corresponde salario igual. Entonces, este término de justicia se traslada al proceso legislativo para crear la Ley Federal del Trabajo y decimos que ya la justicia viene implícita en la norma objetiva. Finalmente, para poder llegar a este concepto hay dos corrientes. La corriente de los llamados naturalistas, o bien también bien conocidos como justnaturalistas, y la teoría práctica o base de estos naturalistas es la siguiente, y la explico. Se entiende que por el hecho de ser simplemente un ser humano ya se trae una capacidad racional que nos permite distinguir entre lo bueno y lo malo. Por ese simple hecho natural de que el hombre sea hombre, él sabe lo que es justo y lo que no. Esa es básicamente la concepción naturalista, que estaba también influida obviamente por grandes cuestiones religiosas. Sin embargo, también existe otra postura, la postura de los positivistas. Cuando hablamos de derecho positivo, hablamos de derecho que es vigente, de tal manera que derecho positivo es siempre derecho vigente. Esa también la podemos entender como otra regla o como otra máxima del derecho. Derecho positivo es derecho vigente. Se dice de este modo que sin justicia no pudiera existir el derecho. Es una formalidad prácticamente que tiene el derecho, o un requisito que debe de llenar el derecho, que siempre sea justo. Bien, pues les comentaba hace un momento de los positivistas. ¿Quiénes son los positivistas? Ellos son los que se alejan de todo lo emotivo, de todo lo sentimental, de todo lo irracional. Entonces comentan los positivistas que el derecho debe ser obligado por medio de un acto de formalidad y por medio de un acto de validez. Y es aquí donde nos encontramos con una de las principales características de la ley a mi punto de vista. Y es lo que llamamos como la coacción o la facultad de coercibilidad. ¿Esto qué significa? Es la facultad de imponer una ley y que el cumplimiento de esa ley sea en contra de la voluntad. Es decir, esta ley de inicio tiene un concepto que deriva del latín del término erga omnes, es decir, tiene un efecto general y deberá ser acatada por todo el conglomerado social. Esto incluye, por supuesto, autoridades y ciudadanos. Entonces, esta facultad del acto de validez, para que se entienda de una mejor manera, es finalmente que la ley se tenga que cumplir aún en contra de la voluntad. Por eso no se dice que la ley forzosamente se deba cumplir, también es una realidad, ¿no? Si lo vemos de este modo, no siempre se cumple la ley, aunque ese sea su espíritu o su esencia. Ponemos un ejemplo: cuando se firma un contrato, alguna de las partes no cumple con el clausulado o sujeto de ese contrato. En ese sentido, hay un incumplimiento ya de la ley, porque el pacto entre las partes también es ley para las mismas. Si una de ellas no se acata o no se somete al clausulado, ya estamos hablando de un incumplimiento de la ley. Y precisamente ya les hablábamos del momento cuando se necesita hacer la regulación o se necesita acudir a la vía jurisdiccional para resolver un conflicto. Este sería un ejemplo también de un incumplimiento de la ley. También en esta ocasión no vamos a abordar los temas históricos del derecho, pues me parece que bien se pueden dejar para programas más adelante, porque es evidente, ¿no? El derecho tiene toda una historia basada en el derecho romano y en la historia universal, que gesta la base de la política económica, de las teorías de los estados. Posteriormente, con la llegada de la Edad Media y de la Ilustración, también se gestan principios del tipo ideológico y político que dan la pauta también para que se vaya creando el propio derecho. Incluso aspectos tales como fue el contrato social, el espíritu de las leyes de Montesquieu, fueron pautas. Pero en fin, es un tema muy muy rico hablar sobre la historia del derecho. Sin embargo, bien creo que vale la pena dejarlo para otro programa.
y no ir desviando este concepto que estamos desentrañando, que estamos buscando saber qué es el derecho. ¿Cuáles son los elementos del derecho? Bien, esta también es otra pregunta que me hacían en días anteriores y es una duda que he visto que se tiene de forma muy común. La gente piensa que el derecho es la ley y esto es falso. El derecho se compone de muchos elementos como la jurisprudencia, los tratados internacionales. En materia de contratos ya les decía que el pacto entre las partes es ley para las mismas. Entonces, el derecho es un conjunto de más elementos, no solamente de la ley. La ley es solamente un elemento de todo el conjunto derecho. La ley es solo un componente. También se tienen ideales filosóficos, por supuesto, contemplados para la creación del derecho, y los dos principales ideales filosóficos son la felicidad y la paz del hombre. Esto también retomando un poco lo que quizá decían los positivistas. El derecho, pese a que tiene como finalidad el bienestar común, se entiende que viene implícito también la paz y la felicidad del hombre. De esta manera podemos ir definiendo o podemos ir retomando conceptos que nos van dando una directriz para entender que siempre el derecho es un conjunto de normas jurídicas y conjunto de normas jurídicas que buscan como fin la sana convivencia del hombre en sociedad y además su trasfondo para que se cree la felicidad y para que se cree la paz del hombre. Bien, también es muy importante hablar sobre las fuentes del derecho. En ese sentido, como medianamente todos nos imaginamos, fuentes es aquello que da origen a algo. Y tenemos como fuentes del derecho las fuentes reales, las fuentes formales y también las históricas. Las fuentes reales son todos aquellos acontecimientos que llevan a la sociedad a la creación de una ley. Son factores y elementos que determinan el contenido. Y voy a poner un ejemplo para que se entienda cuál puede ser un factor de la creación de una ley como fuente real. El más claro ejemplo pudiera ser la Revolución Mexicana. Fue el factor detonante, por decirlo así, para que se cree el artículo 27. La Revolución Mexicana es factor detonante para que se modifique la regulación de la tierra. De esta manera, todos los acontecimientos que lleven a la creación de la ley son fuentes reales. Y por fuentes formales tenemos la ley, la costumbre y la jurisprudencia. Esto lo podemos entender como un proceso de manifestación ya de la propia ley. Y también evidentemente están las fuentes históricas, que son todos aquellos documentos, todos aquellos papiros, libros de texto, que de algún modo nos sirvieron para retomar legislaciones actuales. Incluso la ley que se va abrogando, este término, es decir, se quita totalmente del ordenamiento positivo, nos sirve también como una fuente histórica. Toda la ley que deja de entrar en vigor, por decirlo así, nos sirve como una fuente histórica del derecho. De tal modo que con estos tres elementos principales, elementos formales, elementos reales y elementos históricos, contemplamos las fuentes. Y es de este modo que se va creando también una pauta para que vayan haciendo el derecho. Bien, pues espero que se vaya entendiendo. Agradezco su amable atención en este espacio que, como ya les comentaba en un principio, se denomina Vámonos Derecho. Y el tema fue ¿qué es el derecho? Y espero que haya sido de gran utilidad. Por supuesto, les dejo las vías de contacto. Lo pueden hacer a través de juridicas.joseluis@gmail.com. Y vamos a estar próximamente con un tema que ya me habían solicitado, porque considero que es importante también seguir abundando respecto de los procesos históricos, y también es importante hablar de los principios constitucionales de los derechos que todos tenemos. Sin embargo, en esta ocasión me habían pedido el tema de los trabajadores a partir de la reforma, y es el próximo programa que vamos a tener. De una vez se los adelantamos: los derechos de los trabajadores a partir de la reforma. Bien, les agradezco su amable atención y que tengan un muy buen día. Hasta luego.